esta presentación que se llama antiestrés y qué podemos hacer ante este evento que tenemos todos los días. ¿Sí se logra? Vamos a compartir. Un segundito. Sí, se ve bien, ¿verdad? Sí, ya casi. Está conectado. Okay. Ya, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver este tema de antiestrés. Bueno, ¿qué es el estrés? En general el estrés, pues bueno, es una reacción fisiológica del organismo en el que entran pues, precisamente en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Esto, pues bueno, digamos de manera general, pues es una amenaza hacia la homeostasis, hacia el equilibrio que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Y esto lo podemos presentar en cualquier momento del día. O sea, puede pasar algo, alguna situación, y en ese momento podemos sentir una reacción en nuestro cuerpo que genera pues como dice ahí en la definición, diversos mecanismos que entran en juego para poder generar una reacción, ¿sí? Y pues el cuerpo se pueda preparar para ese evento en la cual el evento es estresante, ¿no? En sí, pues bueno, como definición también, como digamos la palabra que viene del latín stringere, que significa apretar, y viene pues de un derivado del inglés que se llama estrés. Esto generalmente se usa mucho en arquitectura, donde precisamente se refiere a la fatiga de un material, qué tan resistente puede ser un material, ¿sí? Y esto pues bueno genera ese estrés. Aquí la palabra, ya como tal, en la medicina, hubo un médico que se llama Hans Selye, que es un médico fisiólogo austriaco-húngaro, que en 1900, más o menos en 1926, empieza a, a hablar sobre este síndrome que le llama síndrome de estar enfermo, que posteriormente ya en un libro en 1950 pues ya lo introduce como en el nombre de estrés, ¿no? Entonces esto ya es algo que se está generando desde hace ya más de, pues prácticamente más de 50 años, más ya 100 años aproximadamente, y pues bueno, es algo que estamos viviendo todos los días, que hoy precisamente en la consulta, dos pacientes están con problemas de estrés y que este estrés crónico que se sufre, pues está generando ciertas reacciones en su cuerpo que a veces les provoca que ya no son tolerables, y esto pues genera pues muchos problemas a nivel físico, muchos problemas a nivel mental, muchos problemas a nivel emocional. Entonces, es lo que vamos a ver más adelante. Y pues bueno, en México ocupa el primer lugar en el estrés laboral a nivel mundial. Sí, México es el rey del estrés. Entonces vemos que el 75% de los trabajadores sufre estrés laboral. Esto pues, por una cuestión ambiental, una cuestión pues, del ambiente laboral mismo o la carga de trabajo, ¿sí? O sea, pueden deberse a diversos factores en los cuales los trabajadores están con mucho estrés. También se ha visto que el 25% de los infartos en México están causados por estrés, ¿sí? Yo he visto muchos pacientes, hemos visto muchos pacientes y también conocidos, amigos pues bueno, también de algunos familiares, conocidos de algunos familiares que han tenido algún problema a nivel cardíaco por el problema del estrés. También colegas médicos que por la carga de trabajo que han tenido han sufrido infartos, han sufrido anginas de pecho, han sufrido algún problema a nivel cardiovascular que están generando que se enfermen. Entonces, por eso México es uno de los países donde a nivel laboral la carga de trabajo es muy, muy importante. Ahorita en otros países
Entonces, México es uno de los países donde, pues bueno, la situación laboral, donde se maneja mucho estrés, hay personas que laboran más de 12 horas, incluso, y pues bueno, llega un momento en que la carga de trabajo, el ambiente laboral mismo, genera muchos problemas, ¿sí?, en las personas, y esto causa un estrés importante, y pues bueno, llega un momento en que las personas se enferman. Y como les comentaba, pues ahorita precisamente en la consulta que vi el día de hoy, una paciente está generando incluso hasta crisis de ansiedad debido al estrés laboral, esto pues por la cuestión de su jefa, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo el estrés en México ya es una causa de muchas otras enfermedades y que pues bueno, es una causa importante de incluso de ausencia laboral por el estrés. ¿Por qué? Porque genera fatiga, genera cansancio. Y pues bueno, dentro del estrés existen fases. O sea, ¿cómo se da este estrés? Hay una primera fase que se llama la fase de alarma, en donde precisamente se genera una nueva situación, donde se presenta, precisamente nuestro cuerpo se empieza a preparar para una situación estresante. Ve esa situación estresante, se prepara, empieza la liberación de ciertas hormonas, donde va a empezar a, digamos, a mejorar la función del organismo. ¿Para qué? Para prepararse, ¿sí? Por ejemplo, la tensión muscular va a preparar los músculos, empieza la agudización de los sentidos, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar para esa situación que va a ser de estrés, ¿sí? Entonces, esta primera fase de alarma es para preparación del organismo. Y generalmente, cuando pasa ese evento estresante, pues toda esta liberación de hormonas, toda esta nueva situación, toda esta preparación se disminuye, ¿sí? Entonces, esta es la primera fase. Cuando esta fase de alarma o esta primera fase o el efecto estresante continúa, pasa a la siguiente fase, que es la fase de resistencia, donde precisamente la situación de estrés no termina, entonces el cuerpo tiene que mantenerse con un estado precisamente ya no de preparación, sino de precisamente, como dice su nombre, de resistencia. Se empieza a adaptar al estrés, ¿sí? Entonces empiezan a generarse otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, en el caso de la liberación de hormonas, sigue continuando la acumulación de lo que son noradrenalina, de adrenalina, de corticosteroides, ¿sí? Entonces, estas hormonas son las que facilitan, ¿sí?, o ayudan a que resista el cuerpo, ¿sí? Pero, pues bueno, empieza a acumularse más este tipo de hormonas para esa adaptación y de resistencia. Cuando este estado de estrés continúa, cuando no termina, empieza lo que es la fase de agotamiento. Aquí en la fase de agotamiento, el estrés se convierte en un estrés severo, ¿sí? Y obviamente las reservas físicas y las reservas psíquicas empiezan a agotarse. Y hay una pérdida de la capacidad de respuesta. Entonces, aquí en la fase de agotamiento es cuando ya el cuerpo pues ya no puede hacer más. Entonces, se vienen las consecuencias o se vienen precisamente, ya empieza a enfermarse. Empieza a ver, por ejemplo, ya no puede controlar su entorno, empieza a ver trastornos de sueño, sensación de agotamiento, de fatiga, empieza lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, empiezan dolores de cabeza, a lo mejor empieza inflamación abdominal, problemas de gastritis, empieza a generarse una serie de problemas ya orgánicas, una serie de problemas a nivel mental y a nivel emocional, ¿sí? Entonces, estas son las fases donde precisamente el cuerpo se va pasando de una fase de alarma, que es de preparación, una fase de resistencia, que es de adaptación, una fase de agotamiento, donde el cuerpo ya no puede hacer nada, y vienen las consecuencias de ese estrés crónico, ¿sí?, en la cual mucha gente está pasando por este estrés crónico, que es lo que enferma. Bueno, muy bien. Entonces tenemos los tres tipos de estrés, que está el estrés agudo, que son las fases iniciales de un estrés, donde presenta el estado de estrés, nuestro cuerpo
responde a esa situación estresante donde se prepara ya sea para huir, para enfrentar esa situación o para huir, ¿sí? O quedarse quieto simplemente. O sea, el cuerpo se va respondiendo de acuerdo a la situación de estrés. Generalmente en el estrés agudo no hay ningún problema, ¿sí? Generalmente no genera ninguna situación de enfermedad, ninguna situación, digamos, en la cual pueda afectar el organismo de alguna manera. En el tipo de estrés agudo recurrente, pues bueno, es un tipo de estrés donde se presenta de una manera periódica, no es continuo, pero se presenta de una manera periódica. Son situaciones de estrés que a lo mejor pues cada 3 días o cada 4 días o cada semana se llega a presentar, pero se está observando que puede presentarse de manera recurrente. Esto puede darse, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? En el agudo recurrente. En el estrés de tipo agudo, pues a lo mejor es una situación donde pues a lo mejor nos asaltaron, posiblemente tuvimos un choque de auto, alguna situación que en ese momento se presenta y nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Y ya en el estrés crónico, de tipo crónico, pues estamos viendo que es un estrés continuo, es un estrés donde se presenta todo el tiempo, donde está de manera, pues como dice su nombre, crónico, donde ya llevamos mucho tiempo con este estado de estrés y obviamente nuestro cuerpo ya incluso no puede responder de la misma manera, ya no se puede adaptar, ¿sí? A la situación estresante. Ya, como vimos en la fase de agotamiento, que es a donde ya tenemos un estrés crónico, pues ya nuestro cuerpo ya no se adapta, ya no responde de la misma manera, empiezan a acumularse estas hormonas del estrés que son los corticosteroides, lo que son precisamente lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas se empiezan a acumular dentro del organismo y empiezan a presentar fases de inflamación, fases a donde nuestro cuerpo está inflamado todo el tiempo y empieza a haber un daño a nivel tisular, empieza a haber un daño a nivel de tejidos, a nivel de las células. A esto se le llama un estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuando empiezan a acumularse sustancias precisamente que oxidan a los tejidos, que empiezan a oxidar a nivel celular, empieza a haber daño en esas células y las células empiezan a enfermarse. Entonces es cuando nuestro cuerpo empieza a enfermarse, empezamos a sentir cansancio, fatiga, dolores de cabeza, gastritis, etcétera. Empiezan a haber una serie de síntomas, ¿sí? Como vimos, las consecuencias en ese estrés crónico. Entonces, son tipos de estrés que se llegan a presentar y son de diferentes grados. Y pues bueno, las causas pueden ser diversas, pueden ser a nivel social, alguna situación familiar, puede ser alguna situación de tipo de amistades, laborales, etcétera. Puede ser también una cuestión biológica, puede ser que también nuestra propia personalidad, nuestro propio organismo sea más susceptible a una cuestión de estrés, donde se puede estresar con mucho más facilidad, donde nuestro cuerpo a lo mejor no se puede adaptar de la misma manera, como en todo, cada persona va a reaccionar de diferente forma, no todas las personas van a reaccionar de la misma manera hacia el estrés, hacia alguna situación estresante. Hay personas que lo pueden manejar de una manera mucho más fácil, ¿sí? O puede incluso hay gente que ya está entrenada para estas situaciones, por ejemplo, los militares, los policías, o por ejemplo, personas que han vivido de una manera recurrente o tienen formas de sobresalir estas situaciones. También, pues bueno, pueden ser por algunas situaciones químicas, por ejemplo, el consumo también de sustancias, por ejemplo, la drogadicción, el tabaquismo, el alcoholismo, todo este tipo de sustancias que pueden generar precisamente alteraciones en nuestra química de nuestro cuerpo, donde pueden alterar nuestro organismo y pues bueno, va a generar una respuesta desfavorable a estas situaciones de estrés. Y también pues una de las causas puede ser también las climáticas. Se ha visto que en los extremos de un clima, por ejemplo, en climas muy fríos, en climas muy calurosos, nuestro cuerpo puede generar cierto estrés. Entonces, aquí lo importante es que nuestro cuerpo, nuestro organismo, que se adapte a esas situaciones. Pero pues bueno, hay momentos
la situación de estrés puede ser demasiado alta en la cual nuestro cuerpo ya no pueda responder. Por estas son algunas de las causas que se pueden presentar. Pueden ser sociales, pueden ser biológicas, pueden ser químicas o pueden ser climáticas. Y pues bueno, aquí precisamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta situación? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Por ejemplo, aquí podemos tener a nivel cerebral, tenemos lo que es las glándulas, tenemos lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que se encuentra en nuestro cerebro, dentro de nuestro cerebro, y es la encargada de producir la hormona estimulante de corticotropinas, ¿sí? Entonces, esta glándula aumenta la secreción ante un evento estresante, aumenta este tipo de hormona y va a estimular a lo que es la pituitaria o hipófisis, que es otra glándula que se encuentra también a nivel de nuestro cerebro, que es una glándula muy pequeña, ¿sí? Y es la encargada precisamente de estimular otro tipo de hormonas que son la hormona estimulante también de corticotropinas. Esta otra hormona va a estimular a nivel renal, ¿sí? Especialmente lo que se llaman suprarrenales, que son unas glandulitas que se encuentran encima de los riñones, como podemos ver aquí, ¿sí? Estas son las suprarrenales, y esta pues va a generar la producción tanto de hormonas, lo que es la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? Y el cortisol, que son hormonas que precisamente van a responder ante el estrés. Entonces, cuando estas hormonas están demasiado aumentadas en un estado estresante, ¿sí? Pues bueno, van a generar algún problema, ¿sí? En los receptores en las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos incrementar los niveles de glucosa en sangre, puede alterar el comportamiento, como vamos a ver en un momento, puede ser que la persona se mantenga irritada, se mantenga más enojada o se deprima, dependiendo de la respuesta. También, por ejemplo, puede inhibir la cuestión de hormonas de la reproducción, por ejemplo, puede bajar la testosterona, puede bajar los estrógenos, puede inhibir también el crecimiento. Si esa persona, por ejemplo, un niño, un joven que se encuentra bajo mucho estrés, puede disminuir la producción de este tipo de hormonas y generar alteraciones en el crecimiento. Y obviamente en el sistema inmunológico. Cuando una persona se encuentra bajo mucho estrés, inhibe el sistema inmunológico, entonces la hace más propensa a las enfermedades, a las infecciones. Por eso en el estrés crónico la persona puede enfermarse de una manera recurrente. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, que todo es un sistema que tiene que ver a nivel glandular y que tiene también que ver con el sistema nervioso que se llama vegetativo, ¿sí? Entonces, estas dos acciones de estas dos vías, tanto del sistema nervioso vegetativo como el sistema glandular, que proviene de la hipófisis, proviene de la pituitaria o hipófisis, de lo que proviene del hipotálamo, pues es muy importante que esto se mantenga de una manera estable, ¿sí? Para tener una respuesta adecuada hacia ese estrés. Y pues bueno, ¿cuáles son los síntomas mentales que se llegan a presentar cuando, pues bueno, ya esta situación de estrés empieza a haber una fase de agotamiento? Puede ser que la persona empiece a sentirse irritable, va a ser más irritable con más facilidad. También puede ser que se mantenga con falta de energía, ¿sí? Que no tenga la energía suficiente para hacer sus actividades diarias, empieza a haber problemas de insomnio, empieza a haber alteraciones en el sueño, ¿sí? También, pues, problemas de concentración, ¿sí? Empieza a presentar problemas de ansiedad, de estar nerviosa, de estar preocupada todo el tiempo. También, pues, pueden presentar, pues, problemas de control, ¿sí? Estar tranquilos, de repente explotar con mucha facilidad, ¿no? O simplemente tener desánimo. Entonces, son diferentes síntomas que se llegan a presentar a nivel mental, pero estos son, digamos, los principales que pueden presentarse.
¿Y cuáles son, pues, las consecuencias de estos síntomas mentales? Pues empiezan a aparecer fatiga crónica, se sienten cansados todo el tiempo, los trastornos del sueño, como comentábamos, problemas de insomnio, problemas a lo mejor de que se interrumpe el sueño, de no poder descansar, a lo mejor tener alteraciones en los sueños, poder tener sueños angustiosos, ¿sí? Que se despiertan intranquilos, etcétera. También el estrés laboral, lo que se llama el síndrome del quemado, que esto es algo muy, muy frecuente en las personas que trabajan, ¿sí? O sea, están tan quemados, se refiere a que están tan cansados que ya no responden de la misma manera, problemas de ansiedad, crisis de pánico, y pueden generar depresión, ¿sí? Entonces, estas son consecuencias que llegan a presentar las personas a nivel mental. A nivel de los síntomas físicos, empiezan a haber molestias osteomusculares, por ejemplo, el cansancio en la espalda alta, dolores en la espalda alta, en los hombros, en el cuello, ¿sí? Sienten, ellos refieren precisamente nudos en la parte de los hombros, de la espalda, ¿sí? Como bolas. Empiezan a tener problemas, por ejemplo, dolores de espalda en la zona lumbar, ¿sí? También son dolores muy frecuentes. Empiezan a tener alteraciones de la presión arterial. El estrés les ocasiona que su presión arterial se mantenga elevada, ¿sí? Puede ser que no tengan el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, pero pues pueden tener algo que se llama hipertensión reactiva, donde cuando viene la situación estresante sube su presión arterial y cuando ya no está la situación estresante, sus niveles bajan, ¿sí? También pueden presentar dolores de cabeza, falta de apetito, alteraciones en el apetito, cansancio todo el tiempo, la fatiga, problemas, por ejemplo, gastrointestinales. Pueden empezar a presentar colitis, gastritis, etcétera. Entonces, son síntomas que se llegan a presentar a nivel físico. ¿Y cuáles son las consecuencias físicas? Por ejemplo, los cambios extremos en el peso. Por esa falta de apetito, ¿sí? O cambios en el apetito pueden generar problemas de obesidad o problemas de anorexia incluso, ¿no? Dejan de comer. Problemas de hipertensión arterial sistémica. Aquí, pues bueno, las personas ya empiezan a notar que su presión arterial ya se mantiene alta todo el tiempo, entonces requieren algún tratamiento médico. Problemas o daños a nivel del corazón empiezan a generar cardiopatías, problemas de la diabetes. Como todo el tiempo se está generando un estado de estrés, esto hace que se libere de una manera constante la glucosa a nivel de la sangre. Entonces va a llegar un momento en que pues estos niveles ya se van a mantener de manera constante y pueden generar diabetes. Entonces, en una persona que ya tiene un diagnóstico de diabetes y mantiene un estado de estrés, pues obviamente va a ser importante o pues no se va a poder controlar de manera adecuada su azúcar. También, pues bueno, el mayor riesgo de desarrollar infecciones urinarias, infecciones respiratorias, están todo el tiempo con alergias, etcétera. Trastornos de la piel, por ejemplo, el desarrollo de dermatitis, de psoriasis, de vitiligo, que pues bueno, aunque la cuestión de la psoriasis y el vitiligo no es un factor, no es el factor principal el estrés, pero puede agravar este tipo de diagnóstico. El vitiligo puede incrementarse, puede acelerarse con el estrés. Igual la psoriasis no se sabe cuál es la causa de la psoriasis, pero tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, ante estados de estrés, el sistema inmunológico se altera y puede aparecer con mayor facilidad la psoriasis y el problema de neurodermatitis. Y también puede haber problemas de disfunción sexual, problemas de impotencia, ¿no? O baja del apetito sexual que se llegan a presentar. Síntomas conductuales, como hablábamos, la cuestión del apetito, la persona puede empezar a incrementar su consumo de alimentos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el consumo del deseo de alimentos muy energéticos, generalmente buscan alimentos con mucho carbohidrato, harinas, grasas, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estrés consume mucha energía, consume muchos nutrientes, por lo tanto, el cuerpo busca, pues, alimentos muy energéticos. El problema es que, pues bueno, puede ocasionarles problemas de obesidad, ¿sí? O como habíamos dicho anteriormente, la persona empieza a
evitar los alimentos y empieza a bajar de peso, ¿sí? Y esto pues puede generar otro tipo de problemas. También pues puede caer en hábitos de consumo de sustancias, por ejemplo, de fumar marihuana, cocaína, algún tipo de droga, el tabaquismo, aumentar su consumo de tabaquismo, ¿sí? También pues el consumo de alcohol. Entonces, las consecuencias de esto es que la persona puede generar pues ya problemas de alcoholismo, de alguna adicción, o presentar también pues actitudes de ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, el comerse las uñas, el tronarse los dedos, el jalarse el pelo, etcétera. Empieza a hacerse también un daño a nivel físico por este tipo de síntomas conductuales. Entonces, las consecuencias de esta conducta pues puede caer al alcoholismo, la drogadicción, el problema de obesidad o de anorexia, problemas en el entorno precisamente laboral o familiar, ¿sí? Empieza a tener problemas en su trabajo, empieza a tener problemas con los hijos, con la esposa, con los padres, etcétera. O sea, se empieza a generar una serie de situaciones, ¿sí? Que le van a generar mucho más estrés también a la persona, ¿sí? O mucho más síntomas, se empiezan a incrementar todos los síntomas. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante toda esta situación de estrés? Obviamente hay situaciones en la cual pues no podemos evitar. Por ejemplo, yo le comentaba a mi paciente, pues bueno, no le puedo decir que deje su trabajo en este momento porque pues es algo que le está generando dinero, es algo que pues bueno, en estos momentos no es bueno dejar su trabajo porque pues hay mucho desempleo por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? Pues número uno, pues buscar ese equilibrio en la cuestión, por ejemplo, del trabajo y las cuestiones recreativas, ¿sí? A lo mejor necesitamos buscar momentos de recreación, buscar momentos donde nosotros podamos relajarnos, no sé, escuchar algún tipo de música, buscar alguna situación donde nosotros podamos estar tranquilos y darle su tiempo al trabajo, porque a veces pues llevamos el trabajo a la casa. ¿Cuántas personas que salen de su trabajo y continúan trabajando desde su casa? ¿Sí? Entonces, ese exceso, ¿sí? En la situación laboral, en el trabajo, y tener una deficiencia de espacios de recreación, pues bueno, eso puede estar generando más el problema. Entonces, hay que darle ese equilibrio en la cuestión de lo que es el trabajo y lo recreativo. Obviamente, la cuestión de lo nutricional, ¿sí? Si nosotros estamos alimentándonos, nos estamos alimentando de una manera deficiente, cuando los alimentos que estamos consumiendo son de baja calidad, son ricos en carbohidratos, en grasas, que son muy energéticos, pues no nos está funcionando. Ese problema de la nutrición, pues agrava todavía más el problema de estrés. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tiene la materia prima, no tiene los elementos, no tiene los nutrientes para poder cubrir o hacerle frente al estrés, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina B es uno de los nutrientes que se puede quemar muy rápidamente ante situaciones de estrés. Entonces, si nuestra alimentación no es rica en alimentos que contienen vitamina B, por ejemplo, carne, verduras, ¿sí? Cereales, pues obviamente esto puede generar que el estrés se mantenga, pueda hacer más daño a nuestro cuerpo y no pueda resistir nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la nutrición es muy importante y debe ser parte del tratamiento para situaciones de estrés. Se tiene que hacer cambios en la alimentación, en tener buenos hábitos alimenticios. Esto sumado a una actividad física, ¿sí? A una actividad física. ¿Por qué? Porque el ejercicio disminuye la depresión, puede disminuir los estados de ansiedad, puede bajar el estrés, ayuda a relajar, ¿sí? Como hemos visto en la presentación anterior en la que pues hacer ejercicio en un ambiente natural todavía puede ayudarnos a reducir el estrés, ¿sí? Entonces, el ejercicio es fundamental y como ya vimos, el hacer ejercicio 150 minutos en una semana o 75 minutos 3 veces a la semana de una manera intensa, pues bueno, es conveniente hacerlo, ¿no? La otra, tenemos que quitar sustancias que puedan generar más estrés, ¿sí?
sustancias adictivas como es el tabaco, el alcohol, las drogas, etcétera. ¿Por qué? Porque este tipo de bebidas, de adicciones, pues generan que nuestro cuerpo esté saturado y no pueda responder de la misma manera. Obviamente buscar situaciones donde podamos relajarnos, por ejemplo, hacer actividades como tai chi, meditación. Se ha visto que este tipo de actividades de relajación favorecen a que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones se mantengan más estables, podamos reducir el estrés. Y no necesitamos mucho tiempo de realizarlas. Con algunos minutos en la cual nosotros podamos relajarnos, ayuda mucho. Obviamente el sueño, no desvelarnos, eso es algo muy importante. ¿Cuántas personas no se desvelan? Se duermen a las 12, 1 de la mañana. Entonces, es muy importante mantener un sueño adecuado, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros pues, no vamos a la cama con el teléfono, con la tablet, seguimos viendo películas o algunos videos cuando estamos acostados? Entonces, esto es algo muy importante que debemos de hacer, quitar pantallas, quitar teléfonos, dejar a un lado la tablet, irnos a dormir a una edad pues prudente precisamente para que nuestro cuerpo pueda descansar y podamos al siguiente día no tener ningún problema en la cuestión de sueño. Y obviamente también se recomienda pues la cuestión de los amigos, del disfrute de estar acompañado, ¿sí? Muchas veces el estar con otras personas, la convivencia con familiares, la convivencia con amigos, ayuda a reducir ese estrés. Incluso en la misma parte laboral, en el mismo ambiente laboral, cuando nosotros tenemos compañeros de trabajo con quien nos llevamos bien, donde pues platicamos, hablamos, el ambiente laboral se vuelve más estable, más tranquilo y disminuye el estrés. Entonces, son situaciones que nosotros podemos hacer durante el día, ¿sí? Pero que tenemos que ser constantes, tenemos que ser disciplinados al hacerlo. No es que hoy lo haga, mañana no lo puedo hacer, hoy no desayuné, me salí muy tarde, no comí, llegué a comer hasta en la tarde, no realicé mi ejercicio, por lo menos unos 15 minutos que hagamos de actividad física, por lo menos. Sabemos que las actividades laborales pueden consumir mucho tiempo y como ya vimos, México es pues es un país donde en la parte laboral se maneja mucho estrés. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿sí? Estamos más de 8 horas, más de 10 horas en el trabajo y eso genera mucho estrés. Entonces, es muy importante ser constantes en esta situación. Ahora también, si esto sobrepasa, si con hacer estas acciones no es posible bajar nuestro estrés, pues a lo mejor sería conveniente también acudir con un psicoterapeuta, ¿sí? Manejar ese estrés, de qué manera nosotros podemos manejar ese estrés, reducirlo, y a lo mejor la psicoterapia nos puede ayudar. Y pues bueno, aquí dentro de Neolife, pues bueno, tenemos alternativas que pueden ayudarnos especialmente en la parte nutricional. Como comentábamos, los nutrientes tienen una función muy importante en el organismo, ¿sí? Pero cuando estos nutrientes, ¿sí? Los diversos nutrientes que necesita nuestro cuerpo no se encuentran en cantidades adecuadas, suficientes para hacer la acción que se requiere, ¿sí? Pues nuestro cuerpo no va a responder de una manera favorable, adecuada ante el estrés. Entonces, aquí Neolife maneja una alternativa muy importante, ¿sí? Tenemos prácticamente un programa o paquete que puede ayudarnos para combatir este estrés a nivel nutricional, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la Fórmula 4, tenemos el Salmonoid Plus, tenemos el Aloe Vera Plus, tenemos el Super B. ¿Por qué la Fórmula 4 Plus? La Fórmula 4 Plus contiene elementos muy importantes, contiene una serie de nutrientes, de vitaminas, de minerales, contiene los granos enteros de trigo, de arroz y de soya, que es el TRINN. Entonces, estamos trabajando a nivel de la membrana celular. Esa membrana celular, al mejorar su funcionamiento, los nutrientes van a ingresar de manera importante al interior de la célula
y la respuesta va a ser mucho más favorable. ¿Por qué? Porque la célula va a tener la materia prima que requiere, ¿sí? Aparte, pues bueno, obviamente necesitamos, como habíamos dicho en la parte nutricional, mejorar nuestra alimentación, pues vamos a complementarlo con la fórmula 4, esa alimentación, para garantizar el aporte de esos nutrientes. Entonces, la fórmula 4 en un inicio se hizo para la fatiga crónica, para aquellas personas que siempre estaban cansadas. ¿Por qué? Por una deficiencia especialmente de los cereales, que había, pues, que estaban disminuidos en la dieta y que hoy en día siguen disminuidos. Tenemos una disminución de muchos nutrientes. Por eso la fórmula 4 Plus es un complemento nutricional que va a facilitar esto. Aparte, que contiene minerales que ayudan a aumentar el sistema inmunológico, ¿sí? Como es el cromo, como es el molibdeno, como es el zinc, como es el selenio. Esto favorece a que tengan un efecto antioxidante, evitando el daño celular, evitando el daño a nivel de los tejidos. Por eso es muy importante la fórmula 4 Plus. Tenemos el omega Salmonoid Plus. Como sabemos, en estados de estrés, especialmente en un estado de estrés crónico, el cuerpo está sometido a un estado de inflamación también crónico. Está inflamado todo el tiempo. Entonces necesitamos apoyar a nuestro cuerpo con nutrientes que ayuden, ¿sí?, a la inflamación, que disminuyan esa inflamación. Y aquí es a donde entra el Salmonoid Plus. El Salmonoid Plus tiene ese efecto antiinflamatorio, ¿sí? También, por ejemplo, se ha visto que en el estrés, por este efecto hormonal, aumenta la coagulación en el cuerpo, ¿sí? Entonces, en un estrés crónico, aumenta la coagulación en el cuerpo, entonces el cuerpo tiende a formar más trombos, a formar coágulos. Entonces, ¿el riesgo cuál es? El problema de varices. ¿Cuál es el riesgo? De embolias, el riesgo de trombosis en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí el Salmonoid Plus va a ayudar a que la sangre esté más ligerita, evitando algún problema a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, a nivel de las piernas, de las varices, de los vasos. Entonces, aquí el omega tiene esa función importante. Y como vimos, a nivel mental, estados de depresión, estados de ansiedad, ¿sí?, empieza a haber una disminución. Si no tenemos a nivel nutricional cantidades adecuadas de omega 3, pues nuestro cuerpo va a ser más fácil que tenga problemas de ansiedad, que tenga problemas de depresión, que la función cerebral disminuya, falta de concentración, ¿sí? Lo que vimos en los síntomas mentales. Entonces, Salmonoid Plus va a ser un alimento para el cerebro. ¿Para qué? Para mejorar esa función mental, esa función cerebral, ¿sí? Para, pues, apoyar en problemas de ansiedad, en problemas de depresión, en problemas de concentración, en problemas de memoria. Entonces, este complemento nutricional va a ayudar y va a apoyar para el estado de estrés, en estos síntomas mentales. El Aloe Vera Plus. El Aloe Vera Plus, pues bueno, como ustedes saben, es un compuesto de jugo de sábila. También tiene una mezcla muy importante, un 50% del jugo tiene té de manzanilla y té de melisa. Tanto la manzanilla como la melisa tienen efectos en el sistema nervioso, tienen un efecto relajante. Entonces, ante estados de estrés crónico o incluso un estado de estrés agudo, puede ayudar a que la persona esté más tranquila, esté más relajada, tenga una mejor respuesta, ¿sí?, ante estas situaciones. Entonces, el aloe vera tiene ese efecto. Y el jugo de sábila, la sábila se ha visto que tiene efectos a nivel gastrointestinal, por ejemplo, en problemas de gastritis, en problemas de colitis, en estados inflamatorios. También puede apoyar al omega Salmonoid Plus para un efecto antiinflamatorio. Entonces, el aloe vera Plus, también podemos apoyarnos para reducir el estrés, bajar la inflamación, mejorar el metabolismo de la glucosa, que también puede estar muy aumentada. En personas con diabetes, el aloe vera puede ayudar a apoyar a controlar más el azúcar. Entonces, tenemos estas funciones importantes del aloe vera. Y obviamente tenemos el Super B. El Super B, pues es el complejo de vitamina B, ¿sí? Este complejo, al tener toda la familia de la vitamina B, pues estamos dándole a nuestro cuerpo toda esa familia para que pueda tener acciones en diferentes partes, en diferentes tejidos, en diferentes órganos, especialmente a nivel del sistema nervioso.
Como les mencioné en un principio, en estados de estrés la vitamina B se consume muy rápido. Entonces necesitamos aportarle cantidades importantes de vitamina B para que pueda repararse ese sistema nervioso que puede ser dañado por el mismo estrés. Entonces, el Super B puede ayudar en estados de depresión, puede ayudar en estados de ansiedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que también se relaje la persona, ¿sí? Y tener diferentes acciones en el corazón, diferentes acciones a nivel del hígado, que pueden también alterarse por los estados de estrés. Entonces, estos 4 productos son, dentro de este programa, pueden favorecer, ¿sí? Pueden apoyar cuando la persona se encuentra en cualquier fase del estrés, en la fase de alerta, en la fase de resistencia o en una fase de agotamiento, especialmente en la fase de agotamiento. Pero si nosotros podemos apoyarnos con los complementos nutricionales de manera preventiva, es posible que la persona no llegue a esa fase de agotamiento, ¿sí? O que se le sea más fácil recuperarse, ¿sí? Sea más rápido la recuperación ante un estado de estrés crónico, ¿sí? Entonces, son los 4 productos que podemos utilizar como programa para esta situación de estrés. A lo mejor también podríamos sumar algún otro antioxidante, cualquiera que ustedes gusten, que puede ser el OLC, como puede ser el carotenoid complex, puede ser el TRE. El TRE también es un complemento que podemos utilizar precisamente para mejorar este estado mental, aumentar el sistema inmunológico, reforzarlo a través del TRE, ¿sí? Y bajar la oxidación que se pueda presentar, ese estrés oxidativo que se pueda presentar a nivel celular. Entonces, son la serie de productos que podemos utilizar. Hay muchos otros productos que también podemos apoyarnos, pero considero que estos 4 o 5 productos, apoyándonos también con el TRE, pueden ayudarnos para hacerle frente al estrés. Pues bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta,